ser de testimonios, para poder, no, como se dice, no infringir la ley, sino estar dentro de los parámetros. Así que instamos y animamos a que te anotes, no te olvides. Y si te anotaste, avisa que no vas a poder asistir. El otro día un hermano me dice, Mariano, pastor, no voy a poder ir, si pueden dejarle el lugar al otro, bueno, pudimos hacerlo. Y otro hermano que podía venir, sí, se anotó en el lugar de él. Así que, por favor, ayudémonos como congregación. Esto es un trabajo en equipo, en grupo, en congregantes, en cuerpo. Y si un dedo se niega a contar, vamos a contar, no sé, con la lengua, no sé con qué vamos a contar. Cada uno tiene su acción en esto. Sí, cada miembro, cada uno tiene su parte. Y si se niega a hacer su parte, el cuerpo tiene que estar ahí haciendo acrobacias para algunas cosas. Así que, por favor, anótense, o si no van a poder asistir, avisen, así otro hermano puede asistir en lugar tuyo. Recuerden que los miércoles está la reunión de oración. Marzo, si Dios quiere, va a ser así, presencial, como hoy. Las reuniones de oración presenciales. Y bueno, que sea otra oportunidad en la semana en donde puedas congregar. Quizás el domingo no pueda llegar, pero un miércoles a las 19 horas sí. Marzo va a ser presencial. Todavía nos queda un miércoles de febrero que todavía es online. Van a estar los hermanos ahí armando la reunión. Estate atento con tu celu, con tu compu, para poder estar apreciando y disfrutando la reunión de oración, aportando pedidos, compartiendo motivos de oración. Así seguimos unidos en su nombre, en su presencia. Seguimos con los cultos, todos los domingos, eso no queremos cortarlo, para que podamos adorar juntos al Señor. Hermoso poder hacerlo. Lindo, acá nuestra hermana Estela se trajo a su hermana, ¿no? Bienvenida. Bien. Tenemos un micrófono activo, ¿no? Marcos, ¿tenemos un micrófono activo? Así, si quiere presentarse con su nombre nomás, así la tenemos más presente. Ahí está. Acá, así la hermana de Estela. Así se presenta con su nombre, de dónde viene, si quiere. Buenos días. Buen día. Mi nombre es Nidia. Vivo pegada al lado de Estela, o sea, compartimos el mismo terreno. Bueno. Con diferentes casas, ¿no? Cada uno en su escucha, como dicen, ¿no? Y bueno, ella hace rato que viene aquí o me pasa la emisión de la misa, yo la escucho. Yo soy católica, pero siempre he tenido esa tendencia de escuchar igual la misa, Dios es el mismo, por lo tanto, bueno, me acerqué y le digo, estaba apesadumbrada también como ella, con bajones, con problemas familiares. Y bueno, digo, yo no puedo ir a mi misa porque la verdad con los huesos no me están dando. Y le digo, ¿podrá ser que si vos vas voy yo? Por favor. Y entonces, bueno, ella me hizo el truco de meterme, de infiltrarme. Soy una infiltrada, pero agradecida de que me reciban y bueno, esperando escuchar ansiosa la palabra de Dios. Ajá. Nidia, ¿no? Nidia. Bien, bienvenida Nidia, Dios gracias, la bendiga mucho. Y esté atenta, Nidia, porque la palabra del Señor ya está presente. En las palabras que vamos a estar compartiendo, no es que solamente en el momento donde el hermano iba a estar, nuestro hermano Ignacio, compartiendo, sino que a lo largo de las canciones, que el Espíritu de Dios pueda hablarle y usted esté receptiva a escuchar y Dios dé ese ánimo y esa fuerza que solamente Él puede dar. El 6 de marzo, ¿qué pasó?
la Plaza Ángel Gallardo. 6 de marzo las mujeres están... Bueno, hay comunicaciones, va a ser la plaquita, ¿no? Y la vamos a ir compartiendo, así se masiviza. Bueno, bueno, está. Obligado. Bien, ahí se dirigen a Vanina y comunican esos datos y hacemos un lindo folletito para ponerlo en las redes, así llega bien lejos a todas las mujeres. Y... Ah, esa es la de Ignacio, porque está cerca de Ignacio. Está bueno esto, está bueno. Yo me voy a comprar una plaza también, no puede ser. Todo Nico tiene plaza, yo no tengo plaza. Bueno, qué lindo que las mujeres puedan iniciar y continuar este encuentro de mujeres. Ayer fue un lindo encuentro de adultos mayores. Los plateados se han encontrado con, iba a decir abuelo, casi se me escapa. Porque, gente mayor, porque algunos creo que no son abuelos, pero son mayores. Pero bueno, estuvo muy lindo, tuve un momentito ahí participando, compartieron la cena, porque habían personas mayores que mucho tiempo de no poder congregar no habían compartido la cena. Así que qué lindo tiempo, qué lindo espacio. A los adultos que no pudieron participar, lamento, porque estaba muy lindo. De paso, el Señor bendijo con clima, con sol, había pileta. Y bueno, con los cuidados y el protocolo de distanciamiento y el barbijo, el alcohol en gel, con todo eso no importó, pudieron estar ahí disfrutando ese tiempo. Así que seguimos como iglesia activados, queriendo bendecir y reconocer a nuestro Dios. ¿Escucharon alguna vez el nombre Grupo de Crecimiento? Sí, bueno. Está llegando el material nuevo para este año 2021 y ya tengo la copia. Este no es el frente, este es el frente. Es flaquito, ¿viste? Es tentador porque vos ves un libro grueso como que... No, este es flaquito. Nadie puede decir, ay, que leer mucho, no. Es flaquito, pero la palabra de Dios está acá, en estas pocas hojas. Vivamos como Jesús, el fruto del Espíritu. Está muy lindo, está sencillo, pero la profundidad la tenemos que dar nosotros. Más vale que si uno lee los títulos, se va a quedar con los títulos. Pero realmente si buscas el pasaje, si en la semana haces una lectura, si lo tenés, en la bicicleta, en el auto, en la mochila, en cualquier lado y lo tenés, lo usás, lo hojeás, estas hojitas pueden hacerse así por la profundidad que uno le dé. Así que recuerden sus grupos en donde estuvieron participando todos estos años. Los grupos van a volver, se van a activar y bueno, es para que estemos atentos. Ya están a la venta para la cartera de la dama 100 pesos nada más. Y es una ofrenda real por los costos que tiene esto, pero es como para mantenernos solamente en los gastos de la literatura, que está bastante costosa. Pero bueno, con 100 pesos hoy ya mismo te llevas uno. ¿Quiere comprar uno, Gloria? Bueno, no importa, lo paga después. 100 pesitos nada más y ya la podés ir leyendo para que cuando los grupos, en abril estarían comenzando los grupos, ya tengas el tuyo y ya vengas cargadito, vengas con ganas de compartir con tu grupo. Este año va a haber menos restricciones para juntarnos. El año pasado fue todo online, por WhatsApp, por videollamada y fue un poquito más difícil de poder llevarlos adelante. Pero este año ya
podemos reunirnos y cada grupo va a poder hacerlo según sus características. Así que no se vayan sin llevárselo. Si no tienen el dinero como Gregorio, se lo llevan y después lo abonan. Ni un kilo de pan sale 100 pesos, así que es una oportunidad de tener un material nuevo y que el Señor este año va a usar para que sigamos creciendo como iglesia y sigamos activos en esto de relacionarnos como hijos de Dios. Vamos a adorar al Señor ahora a través de las canciones. Empecemos a afinar, empecemos a calentar las cuerdas vocales mientras los hermanos de adoración van pasando. ¿Están con ganas de cantar? ¿Están con ganas de...? Sí, ahí dicen así varios. Bien, qué bueno. Pónganse de pie, así no se me duerme. Porque como que el barbijo te da como sueñito, ¿no? Estás así. Es más fácil, te levantás un poquito el barbijo, te pega una roncadita. Despiertos, activos. El Señor nos quiere hablar y nosotros también queremos adorarlo y reconocer su presencia. Adoramos. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Ay, están muy suavecitos, ¿eh? ¿Están bien? ¿Están con ganas? ¿Están con ganas de cantar? ¿Están con ganas de alabar al Señor? Dice en 2 Corintios, donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. ¿Se cree libre usted? ¿Cuántas cosas de las que no somos libres, no? Y el Señor nos tiene que libertar. Eso cada uno sabrá su corazón con el Señor. Pero todos los días, mientras nos levantemos, mientras nos despertemos, es una nueva oportunidad para decirle al Señor, yo quiero vivir en tu libertad. Podemos estar, nos pueden meter, como decía un amigo hermano, decía, nos metieron un bozal, pero aún ese bozal no va a dejar que dejemos de ser libres en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a cantarle a nuestro Señor, vamos a cantarle con todo nuestro corazón, con esta canción que dice, vamos a cantar con la música del cielo, con esa música celestial que llega ante los oídos de nuestro Padre, con todo amor. Y con la música que también los chicos han preparado. ¿Vamos? Vamos con palmas. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los cielos se rinden, Hijo de Dios eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios eres
nuestro Dios. Un aplauso a nuestro Dios, porque es esa gracia sublime, es ese amor que no merecíamos, el cual llegó a nuestras vidas, y por eso hoy estamos agradecidos a nuestro Dios. Estamos totalmente agradecidos porque usted ni yo, hermanos, hicimos nada para que ese amor llegue. Simplemente fue su amor y su misericordia. Amén. Así que vamos a cantarle a nuestro Dios. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Cántale fuerte al Señor. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime. Cargaste tú mi cruz. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan hermoso, tan único, Señor, que es como estar juntos en tu presencia para adorarte, para bendecirte, porque sos todo, sos tanto para nosotros, Señor, que
a los hechos para agradecerte por tanto amor, por tantos cuidados. Gracias te damos, Señor. Hay un salmo muy conocido, pero tan precioso, que es el Salmo 23, que seguramente todos lo conocen, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y dice que aunque ande en valles de sombra y de muerte, que no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Qué tranquilidad, ¿no? De saber que Él nunca nos va a dejar. El pastor es el que guía, el que acompaña. Como escuchaba esta semana, es ese que puede tener 100 ovejas y deja las 99 si una se le está yendo y Él vuelve a buscar. Y hoy venimos como esas ovejitas que a veces nos queremos escapar, pero que Él con amor, con misericordia y con gracia nos vuelve a buscar. Agradecele al Señor en tu corazón en este tiempo. Tómate unos minutos para orar, para agradecerle tanto amor, tanto cuidado, tanta compañía. Señor, invocamos tu presencia en este momento. Invocamos la presencia, Señor, de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu hable, Señor, en este lugar. Que tu Espíritu Santo, Señor, convenza de pecado. Que tu Espíritu Santo, Señor, abrace nuestros corazones. Ocupe todo este lugar y habla a nuestros oídos. Que tu Espíritu Santo nos haga libres, nos haga adoradores. Que tu Espíritu Santo, Señor, descienda con poder y con gloria. Y que todo lo que no era pueda ser, Señor. Y todo lo que estamos esperando, Señor, en tu nombre pueda ser revelado a nuestras vidas. Solamente vos tenés el poder, Señor, para hacerlo. Espíritu de Dios, ocupa todo este lugar, todos nuestros pensamientos. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve.
tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Llena, Señor, llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Oh Señor, hazte presente en este lugar. Espíritu de Dios, habla en nuestros corazones. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, en cada una de nuestras vidas. Que se haga tu voluntad siempre, Señor, en tu iglesia. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se
Espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Así lo creemos, Señor. Así creemos que estás aquí, Señor. Seguí buscando la presencia de este Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré. Busca la presencia del Señor. De madrugada yo me acercaré a ti. Volca tu corazón. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi casa.
siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Padre. Y te queremos rogar, con asistencia de tu Espíritu Santo, que Él nos ayude a que nuestras vidas puedan ser gobernadas por ti, Señor. Le pedimos a tu Espíritu Santo, el cual está en este lugar, que fortalezca de tal manera nuestras vidas, que toda ella pueda ser sometida bajo tu autoridad. Que esta iglesia, Señor, camine bajo tu autoridad. Que vos seas la cabeza, Señor. Que vos seas el que pone en cada corazón, Señor, tu palabra, tu voluntad, para que podamos andar en ellas y así ser prosperados como cuerpo, poder ser prosperados como familia, poder ser prosperados con tu presencia, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que cada vez que nos cueste hacer tu voluntad, que cada vez que nos cueste obedecerte, sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ayude, el que nos fortalezca, el que nos mantenga en pie, Señor, el que nos cubra bajo tus alas. Te agradecemos, Señor, porque siendo inmerecedores, Señor, vos nos seguís dando tu amor. Gobierna, Señor, sobre nuestro orgullo, cuando creemos que sabemos todo, Señor, que manejamos todo. Señor, demostranos que solamente bajo tu sometimiento y tu autoridad, Señor, podremos conseguir hacer tu voluntad. Señor, que cada día nuestro yo muera para que vos puedas crecer. Te alabamos y te agradecemos este privilegio de poder estar unidos como hermanos, como una familia que somos por la sangre de tu Hijo Jesús, poder estar hoy alabándote, adorándote y rogándote, Señor, que cada día seas también nuestro Señor. Gracias por ser nuestro Salvador, pero que cada día seas nuestro Señor. Bendecido sea, Señor, en este día y cada día de nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén. Que te puedas ir cantando. Yo quiero que gobiernes mi vida. Que te vayas tarareando ese pequeña estrofa, ese pequeño verso. Yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que gobiernes mi vida. Otra vez. Yo quiero que gobiernes mi vida. Cantarla en la ducha, cantarla en el trabajo, cantarla cuando estés triste, cuando estés abatido de incomprensión, cuando no podés cambiar algo que sabés que te hace mal a tu corazón. Yo quiero que gobiernes mi vida. Hacelo oración, hacelo palabra, encarnalo, llévalo. El precio lo pagó Cristo, no tenés que pagar nada para que Él sea el sentido de tu vida. Nada que pagar. Solamente entregar tu vida, tu corazón, tu día al Señor. Yo quiero que gobiernes mi vida, decilo
corazón. Seguramente que hoy trajiste motivos que están afligiéndote, quizás te preocupan. Yo quiero que gobiernes mi vida. Te lo entrego a vos, Señor. Te entrego esta dificultad, este malestar. Te animo que si estás afligido, hagamos oraciones, lo dice la palabra. Yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que gobiernes mi hogar. Y gobernar quiere decir que le da forma, que le da estructura, que le da sentido, que le da forma. Que ya no es tu trabajo el sustento, que es Dios el que gobierna tu trabajo. Que ya no es tu familia el que da sentido a tu familia y me muevo y me levanto por mi familia. Yo quiero que gobiernes mi vida, Señor, para poder disfrutar de mi familia, para poder enfrentar cada circunstancia, para poder cambiar lo que tengo que cambiar, Señor. Si es mi carácter, Señor, yo quiero que gobiernes mi vida. Si son mis pensamientos, Señor, yo quiero que gobiernes mis pensamientos. Soy inútil, Señor, lejos de vos, cargando con mis cuitas, mis herencias, Señor, yo quiero que gobiernes mi vida, Señor. Oh, Señor, que no gobierne pandemia, que no gobierne aflicción. Quiero entregarte, Señor, y que vos gobiernes mi vida, Padre. Oh, Señor, tu pueblo está presente a ti, humillándonos, Señor, añorando, Señor, el obrar en nuestras vidas, añorando obrar de lunes a lunes, Señor. Oh Dios, obra en nuestras vidas, Señor. Gobierna nuestras vidas, Señor. En los momentos de tristezas te vamos a buscar. En los momentos de alegría, Señor, por cosas que nos gustan, porque pasan, Señor, que seas vos, Señor, el receptor del agradecimiento, Señor. Oh Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad que hoy nos diste de estar bajo un mismo techo, Señor, adorándote, Señor. Pero de lunes a lunes tu presencia quiere manifestarse en nuestras vidas. Que gobiernes nuestras semanas, Señor, que gobiernes nuestros días. Gracias, Padre Santo. Gracias, Eterno Rey, Señor. Que no haya enfermedad, Señor, que limite, Señor, nuestra fe. Que no haya aflicción, Señor, que nos atemorice y que nos encierre en seguir confiando, Señor, en que estás presente, Señor. Tu iglesia lo declara, lo busca, quiere añorarlo, quiere caminar hacia esto, Señor, a ser santo, Señor, a buscar tu santidad cada día, Dios. Oh Dios, que tu Espíritu nos guíe. Gracias, Cristo. En tu nombre, amén, Señor. Dios te bendiga allí en tu casa, en donde estés. Esos motivos que seguramente también tenés están en los pies de Cristo, para que el Señor siga manifestándose en nuestras vidas. Dios no es deudor de nadie, así que confía que Dios va a estar atento a lo que necesites. Vamos a seguir escuchando palabra del Señor. Ignacio nos va a estar compartiendo. Hacía un par de meses que no estaba, así que bueno, quisimos que estés. ¿Qué se trajo? Porque no veo, por eso traje. ¡Oh! La otra, tiene la letra. La de bolsillo. Esa es la de bolsillo, la de mochila. Esta es un arma de doble filo. Bueno, el Señor seguramente ha traído palabras a su corazón y como hablamos con Nidia hoy, que no solamente acá, sino en todo el culto el Señor estuvo hablando. Ahora escuchemos y aprendamos lo que Dios quiera mostrarnos.
Daniel, ¿querás tener una oración por el hermano Ignacio? Señor, te agradecemos en esta mañana por el privilegio que nos das, la libertad de estar en tu casa. Gracias porque en medio de protocolos y permisos y circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial, podemos estar en tu casa, podemos sentirnos cobijados bajo tus alas, pudimos estar compartiendo este momento de alabanza, de adoración juntos como tu pueblo, tu familia en este lugar de Muñiz. Y en este momento, Señor, queremos pedirte que hables a nuestros corazones a través de Ignacio, lo que pusiste en su corazón, lo que estuviste trabajando en su vida en estos días, Señor, que Él lo pueda compartir y que su boca transmita tu palabra. Te dejamos este momento y cada momento de este día y de nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien, hermanos. Disculpen el libro, pero el único que tiene letra grande en mi casa. Los otros son Biblias comunes que apenas puedo ver. Voy a ver si aprovecho ahora que está un poco más liberada la pandemia, voy al oculista. Ya fui 2 veces, pero los lentes que me recetan me hacen marear muchísimo, entonces por eso no los uso. Muy bien, es una alegría poder estar en medio acá en la casa de Dios. Realmente lo sufrí el año pasado, Cada domingo que no podía venir, realmente para mí era una cosa que en alguna vida me angustiaba mucho, ¿no? Pero bueno, el Señor ha tenido sus propósitos en esto, quizás para enseñarnos a valorar el tiempo de estar juntos, enseñarnos a valorar un abrazo. A veces no nos podemos abrazar. Enseñarnos a valorar toda esa libertad que teníamos. Que quizás la Iglesia durante muchos siglos sufrió persecuciones. Y hoy la pandemia nos ha perseguido, podemos decir, porque nos obligó a meternos dentro de nuestras casas. Y bueno, por suerte la tecnología nos ayudó, ¿no? Porque esto del Zoom y las comunicaciones. Cuando el pastor, tu hermano Marcos, me pidió que tuviese una meditación, bien como decía Dani, ¿no? Lo que el Señor te ha trabajado. Y es quizás esta frase la que nos puede dar en alguna medida la introducción a aquellas cosas que muchas veces Dios trabaja en cada uno de nosotros y nos ayuda a entender sus propósitos y también nos ayuda a corregir aquellas cosas, como decía también Elba, que tenemos que corregir. Hoy fue una reunión, toda la introducción de nuestros hermanos. Ayer vine, ¿no? Le dije, él va a presidir vos los cantos, ¿no? Y bueno, me gusta mucho, ¿no? Cuando lo hace nuestra hermana, porque vemos cómo clamamos para que Dios nos ame. Vamos a leer hoy en el libro de San Juan. Y sin lugar a dudas, para mí el libro de San Juan es uno de los más preciosos. Cada vez que tengo algún hermano que me dice, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? ¿Por el Génesis? No, empezá por San Juan, le digo. Y no lo leas una vez, léelo todas las veces que puedas. En lo personal lo he leído muchas veces y cada vez que lo leo para mí es nuevo. Si bien sé a veces las palabras que están allí relatadas, y si bien sé las historias, siempre el Espíritu trae cosas nuevas. El libro de Juan es distinto a los otros evangelios, porque los otros 3 son bastante parecidos, por eso lo llaman los sinópticos, porque más o menos tocan los mismos tópicos. Pero pienso que quizás Juan habrá leído antes de escribir su evangelio, porque muchos dicen que lo escribió más o menos por el año 90. Cristo murió en el 60, así como 60 años después lo escribe. Y ya estaban circulando algunos evangelios, el de Mateo más o menos se piensa que se escribió entre el 50 y el 60. Quizás Marcos, quizás Juan ya había leído, y entonces escribe un evangelio distinto. Escribe el evangelio de las relaciones, escribe el evangelio del trato personal,
escribe el Evangelio de aquellas cosas que nos dicen los otros. Por eso, desde el momento que Jesús, hoy vamos a leer en San Juan 13, que es podemos decir el comienzo de la Pascua, y desde ese comienzo, lo que fue toda esa noche, ¿no es así? Porque recordemos, ya era el jueves de Pascua, ¿no? El viernes se celebraba Pascua, era el 14 de Nisan del año 30. Y todos los judíos se habían preparado para la Pascua. El mismo Señor, dice allá en Lucas capítulo 22, le dice a Juan y a Pedro, dice, vayan a tal lugar. Y cuando entren a la ciudad van a encontrar una persona que anda con un cántaro en la cabeza. Síganlo. Y cuando vaya a la casa, díganle el maestro, dice, quiere celebrar la Pascua aquí. Y entonces, evidentemente, ya lo habían hablado, no es solamente una coincidencia y un milagro. Evidentemente ya Jesús lo conocía, esta persona, y entonces este hombre preparó el cenáculo. Quizás era el aposento alto, donde después se manifiesta ya en Pentecostés la esencia del Espíritu, cuando desciende el Espíritu Santo. Y entonces encuentran ahí todo el cenáculo armado, un lugar grande, con una mesa grande, tenía que albergar a 13. Entonces no era una mesa chiquita, ¿no? ¿Cuánto tendría? O quizás no usaban mesa en esa época y todos se sentaban y había pequeñas mesas como acostumbran ahí en la región del Oriente. 5 capítulos le da Juan a esa noche. Desde el momento que ingresan al cenáculo hasta que se van al huerto de las olivas. 5 capítulos. Y uno piensa que el Evangelio de Juan, que tiene 21 capítulos, dedica hasta el capítulo 12 toda la historia. Y después los últimos que siguen, del 12 al 21, va a tratar con intensidad aquellas relaciones profundas entre nosotros y Dios. Entre Él y nosotros. Ora por nosotros. Habla al corazón de los apóstoles. Están allí las famosas parábolas de la vid, la preciosa relato de San Juan 17, cuando habla de esa oración que se llama la oración sumo pontifical, donde Cristo derrama su espíritu por aquellos que me diste, dice. Y cuando dice esa frase tan preciosa, y no ora solamente por estos, sino por los que van a creer de aquí en adelante. Cristo ora por nosotros. Y entonces comienza el capítulo 13 del verso 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y esta frase siempre golpea en mi corazón. Cuando dice, como había amado a los suyos, a los 12 que había elegidos, pero también a que había amado a cada uno de nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados para rescatarnos de la garra de la muerte eterna y para darnos un lugar en los cielos, va a generar el hecho más grande de amor que se podía desarrollar en el seno de la Santísima Trinidad. Por eso, este amor, dice Juan, amólos hasta el fin. Y esa palabra, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuáles eran las consecuencias? Uno se pone a pensar en ello, ¿no? ¿Cuáles eran las consecuencias? Las consecuencias tenían que ver con el momento de angustia que él iba a recibir. Porque el momento de la cruz,
no fue un momento sencillo para Dios. No fue un momento fácil para la Santísima Trinidad. Porque allí en la cruz, Cristo iba a sufrir. Y los momentos previos a ese sufrimiento, que fue el huerto de Getsemaní, ahí en el Monte de las Olivas, a escasos cuadras o metros del templo de Jerusalén. En ese lugar, cuando Jesús comienza a sufrir de tal manera que, como dice Lucas, allá en el capítulo 22, creo que es el verso 44, sí, miren, 22, 44, fácil de recordar. Pero también dice que él comenzó a angustiarse y su sudor era como gotas de sangre. Y eso es posible. Cuando un alma está angustiada y tiene un dolor tan profundo, esa angustia hace que los pequeños capilares, son los vasitos donde termina la venita más finita, allí estallan por el dolor que el Señor iba a pasar. Jesús dice, amólos hasta el fin. Y entonces allí en Getsemaní, sin lugar a dudas, pasando por las angustias, y cuando le dice al Padre, Padre, si es posible que pase de mí este vaso. Muchos dicen que Jesús tenía miedo, para nada. Jesús para eso había venido. Ya lo dice Juan acá en este texto, sabiendo que su hora había venido. Y que iba a pasar de acá al Padre, que iba a estar nuevamente en la presencia, que nuevamente la Santísima Trinidad iba a estar en Dios mismo, en los cielos. Él no tenía temor, pero sí, en la cruz del Calvario se iba a producir un hecho terrible. ¿Que cuál era? Que como dice allá, cito los textos porque los conocemos para no perder tiempo, si no se me van a cansar. Dice allá en Isaías 53, ¿no? Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces cuando está allá en la cruz, los momentos finales de la cruz, dice que cuando a Jesús lo crucifican más o menos entre las 9 y las 10 de la mañana, y cuando había llegado las 3 de la tarde, Jesús exclama, Elí, Elí, lama sabactani. Y lo dice 2 veces, y muchos no entendieron, pero Mateo, que lo escribe, dijo en ese momento, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús tuvo que cargar en soledad el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para pagar el precio de nuestra salvación. De ahí el hecho que quería transmitir Juan, amólos hasta el fin. ¿Y de qué manera ahora? ¿De qué manera esa frase puede impactar en mi vida para que yo pueda consustanciarme con ese hecho? Consustanciarme con esa frase. Y que el Espíritu, como bien dijo nuestra hermana, comience a hablarnos, pueda revelar ahora en nosotros y hacernos sentir ese amor hasta el fin. Sin lugar a dudas, el amor divino es un amor sacrificial. Un amor que no pasa ni por la florcita de la semana pasada, ¿no? Que todos tratamos de llevar a casa, y por lo lindo del amor romántico, sino por ese amor que pongo mi vida para que tú puedas vivir. Cristo sufrió de esa manera. Y claro, uno cuando lee Isaías 53 lo puede entender. Quizás la película esta que hizo la última de Jesús, que lo laceran y le destruyen el cuerpo, nos da una idea de lo corporal, pero difícilmente lo corporal
puede hacernos entender la profundidad del amor de nuestro Señor, que vino a sufrir y a pagar el precio de mi salvación. Imaginémonos ahora la cena, todos preparados, todos cambiados, porque la cena pascual era para todos los judíos, y más en esa época cuando... Voy a sacar esto porque me quiero mover y me tiene medio atado. Y más en esa época cuando los fariseos se habían hecho de la celebración de la Pascua como una Navidad para nosotros. Un hecho hasta a veces comercial. Vieron que acá la Navidad, hasta Maduro la quiso hacer una semana antes, ¿se acuerdan? Un mes antes. Es decir, toda una preparación y la comida. Y a veces nos preocupamos tanto en la Navidad por la comida y por el pan dulce y la sidra y todo lo que vamos a comer, y no nos recordamos del hecho que estamos haciendo en ese momento, que es recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Llega la Pascua, Jesús, como judío, quiere hacer cumplir todas las cosas, manda a preparar el salón para la cena, todos los judíos se cambiaron, se lavaron, frotaron sus sandalias y se acercaron a la cena. Y entonces lo que vamos a leer ahora relata lo que pasó después de celebrar la Pascua judía. La Pascua judía, recordemos, era un corderito asado, ¿no? Si eran como 12 o 13, seguramente se comieron un corderito asado, medio grandote, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero si eran familias muy pequeñas, podían comer hasta 2 palomitas. Es decir, esa carne asada, tenían que comer absolutamente todo, no tenían que dejar nada. Comían el pan sin levadura, recordando la salida apresurada. El cordero pascual, recordando a Cristo. Y las hierbas amargas, los 400 años de esclavitud. Eso era todo la Pascua judía. Y toda esa recordación, y volvían a pensar cuando los habían sacado. Y entonces dice el verso 2, y acabada la cena, termina la cena, y ahora comienza una nueva acción, una nueva cosa. Los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, dice, y acabada la cena, relatan el hecho. Entonces Jesús tomó el pan, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros será partido, y tomad mi copa. Pero Juan relata otros hechos. El Evangelio de Juan no relata la Santa Cena, lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. No lo relata otras cosas. Y dentro de las cosas que relata, va a relatar ahora este hecho. Terminó la cena, entonces va, se saca la primer capa que tenían, que era como un saco largo, generalmente de colores. Se saca el otro saco que tenía, que era como una túnica blanca, como la que estamos bien acostumbrados a ver que usan los árabes. Y se queda con una camiseta larga, que era lo que usaban los esclavos o que usaban los siervos. Va ahora, toma una palangana, ¿no? Le pone agua, toma una toalla y va a comenzar a lavar los pies de cada uno de los apóstoles. Y allí me surgió la primera contradicción. ¿Estaban sucios sus pies? Si habían venido a la Pascua, si se habían preparado, quizás los pies ya estaban limpios, o a lo mejor tendrían el polvito de las últimas cuadras o del último kilómetro. Claro, en una calle polvorienta, al principio de la primavera, como es allá en la zona de Israel, quizás había un poco de polvo, pero no estaban cargados de mucha suciedad. Entonces Jesús le va a lavar los pies, previo a que participen de la cena. Y allí la primera gran enseñanza.
cada vez que vamos a participar del pan y del vino, tiene que haber una relación íntima con Jesús. Y eso es lo que pasa, ¿no? Dice a partir, dice el 4, levántase de la cena, quítase su ropa y tomando una toalla, ciñóse. Así se la puso así para hacerlo más sencillo, ¿no? Nos imaginamos el hecho. La mesa, recordamos, todos allí sentados, todos contentos por celebrar la Pascua. ¿Y qué pasa? Y Jesús ahora los asombra. ¿Qué está haciendo? Tomando esta actitud de siervo. ¿Y qué hace Jesús? Dice el verso 5. Luego puso agua en el lebrillo, la palangana, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla que estaba ceñido. Y entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dice, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Cuando no Pedro, ¿no? A veces Pedro tuvo frases muy sublimes, como ya dice en Mateo, ¿no? Cuando el Espíritu le reveló, él le dijo, ¿y qué dicen ustedes que soy? Y Pedro dice esa gran frase, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, Pedro, sin lugar a dudas, esto no te lo reveló ninguna sabiduría humana, solamente mi Padre que está en los cielos. Pasaron unos minutos y le tiene que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás. Es decir, vemos en Pedro nuestra personalidad. Claro, él no podía permitir que su Señor, que su Maestro, a la cual todos le daban pleitesía, tuviese y tomase esa actitud de siervo y le viniese a lavar los pies. ¿Tú me lavas a lavar? No, Señor, yo no puedo permitir que tú me laves. Y entonces aparece esa gran frase del Señor. Mira Pedro, si yo no te lavo, ¿cómo dice? Respondió Jesús el 7 y díjole, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Pedro se había emperrado, Señor, no me lavarás los pies. Respondió Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro automáticamente, no, un momentito, ya se va al otro extremo. Claro, tenía ese nuestro carácter humano, ¿no? Nosotros somos de los extremos. O estamos allá arriba o estamos allá abajo. O todo con amores y odios a veces están encontrados. No, Señor, lávame todo. Y vamos a la otra frase. ¿Cuál es? La otra frase tan preciosa. Dícele Pedro, Señor, el 19, no solo lávame mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que le lave los pies. Luego Jesús, acá termina el relato, acá termina la historia. Acá termina nuestra imaginación, que cada uno de nosotros nos hayamos imaginado esta charla. Pedro allí, siempre, ¿qué imagen tenemos de Pedro? Por lo menos la que yo tengo es la que me dan las películas, un hombre fornido, barbudo, fuerte. ¿Por qué fornido? Porque era un pescador, imagínense el pescador para levantar esas redes, o para caminar. Ahora acá los médicos recomiendan caminar, ¿cuánto? 40 cuadras por día, 50 cuadras por día. En esa época caminaban. Andaban todos bien del corazón. ¿Por qué? Porque hacían el ejercicio necesario. Evidentemente Pedro era una persona corpulenta, fuerte, acostumbrado a
a trabajar duramente. Si uno recuerda, ¿no? Cuando se produce la pesca milagrosa, ¿qué fue lo que pasó? Dice, tiren la red. No podían sacar la red, tuvieron que llamar a Juan y Andrés, vengan, ayúdenos a sacar la red. Cuando sacaron todos los pescados, Pedro dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Sin lugar a dudas, Pedro era una persona que tenía un profundo conocimiento de Dios y su relación con Él. Y también de su personalidad. Y entonces cuando le dice Jesús, no tendrás parte conmigo, dice, no, Señor. Momento Jesús después le va a decir, Pedro, todos me dejarán esta noche. Ah, Señor, yo no te voy a dejar. Jesús que le dice, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Es decir que acá tenemos a la personalidad humana, tan fluctuante, tan cambiante. En Pedro estamos reflejados cada uno de nosotros por las distintas cosas de Pedro. Un día se podría tomar, ¿no? Todos los pasajes que hablan de Pedro y todas sus experiencias para ver el carácter. Pero acá vamos a centrarnos en Jesús. Vamos a centrarnos en esa acción. Él vino con el único propósito de establecer una profunda relación con cada uno de nosotros. Y cuando Marco me pide que tenga la reunión hace 4 semanas, ¿no? La tengo bastante contada para cuando me piden, a partir de ese momento, como dijo Dani, ¿no? Que el Señor empieza a trabajar. Y entonces pensé en ese momento y orando, me vino a la mente, ¿cuándo Dios escucha mi oración? Y no se pregunta. Porque como estaba de vacaciones, uno tiene más tiempo, entonces uno ahí ora más tranquilo, sin apuro, pone a todos los puntos de oración, pone a los temas familiares, los temas laborales, los temas de la iglesia. Y entonces me preguntaba, ¿cuándo Dios nos escucha? ¿Dios escucha todas nuestras oraciones? ¿A usted qué le parece? ¿Y nos contesta todas nuestras oraciones? Yo a mí un montón de oraciones nunca me ha contestado el Señor. Perdóneme que se los diga. Es decir, a veces oramos, y allá dice un texto que me impactó a mí yo era muy joven, tenía como 25 años, ¿no? Y entonces, en esa época de búsqueda que uno tiene de las cosas de Dios, uno que cuestiona absolutamente todo, ¿no? Después cuando sos más grandes ya cuestionas menos, pero cuando sos joven, estás en la etapa de la rebeldía y empezás a cuestionar absolutamente todo. Y entonces leí el texto allá de San Juan, de Primera de Juan, capítulo 5, ¿no? Cuando dice, Primera de Juan 5, también traje esta Biblia porque tiene la misma impresión de las hojas que yo uso, la vieja mía. Entonces ya me doy cuenta por el lugar de la hoja, ¿no? Me doy cuenta a veces cuál es el número, ¿no? Y entonces dice ahí en San Juan 5, el verso 15, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandáramos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. ¿Qué es lo que dice acá? Que si Él nos oye, todo lo que pedimos Dios lo contesta. Entonces lo que tenemos que tratar es que Dios nos oiga. Muchas veces haberme escuchado, la oración no pasa acá, el techo, ¿no? Y en lo personal, les voy a decir, yo muchas veces me he sentido defraudado, ¿no? ¿Por qué? Porque he pedido muchas cosas y a veces Dios no me ha contestado. Y entonces me preguntaba, por eso decía de joven,
tiene que ver con que Dios me escuche. Entonces, la pregunta vino, ¿y por qué Dios no me escucha? Porque acá dice, si Dios me escucha, me contesta. Y entonces muchas veces, por lo menos en lo personal, quizás mucho de esta reunión tiene que ver con lo testimonial, a veces con lo que a mí me pasa. Es que siento que a veces Dios no me escucha porque algo pasa. Que Dios no me escucha porque algo interfiere. Que Dios no me escucha porque no hago las cosas correctamente o no oro de la forma correcta. Y entonces viene lo que nos dice Santiago, ¿no? ¿Oráis o pedís qué cosa? Santiago lo teníamos notado acá, ¿no? Te lo di Santiago, no. Al final, no sé para qué anoté tanto, si al final no usé ni un papel. No importa. Acá. Santiago, capítulo 4, verso 3, ¿no? Dice, ¿pedís qué cosa? Y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y hoy en día, cuando estaba también, yo aprovecho las vacaciones para mirar, como uno está aburrido a veces y no sabe qué hacer, entonces mira un poquito de YouTube y miro todo esto, corrientes modernas de predicación que hay, ¿no? Y entre todas estas corrientes modernas, escuché a un predicador y dice que pedamos que Él nos concede todas las cosas que están en nuestro corazón. Y entonces, pedí lo que quieras. A mí me llamaba la atención porque, claro, tiene ese mensaje tan positivista, de todo positivo, que que Dios es un Padre amoroso que te quiere y un Padre que ama a sus hijos, ¿cómo no le va a dar toda la cosa? Entonces, si vos, dice, a ver, Adrián, si tu nene te pide algo, ¿no se lo vas a dar? Y si está a tu alcance, se lo vas a dar, porque lo amás. Y entonces te cita el texto, dice, allá de Mateo, ¿no? Si vosotros, del Sermón del Monte, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestros padres que están en los cielos. Y si tu hijo te pidiere un pan, ¿no le vas a dar una serpiente? Y te enfrentan a eso, claro. Toman todo este positivismo tan en boga hoy en la iglesia que a veces nos ha quitado el foco. Y entonces por eso hay muchos cristianos que se frustran en su vida. Porque escuchan de aquellos que extendemos la palabra que Dios te va a dar, que Dios está, que está presente, que está. Entonces yo me voy con todo eso y después oro y no me contesta Dios. Entonces la pregunta venía, ¿cuándo Dios nos oye? ¿Cuándo está dispuesto a escucharnos? Y apareció este relato. Este relato de que Jesús lava los pies a sus discípulos. Es un relato fácil de recordar, ¿no? Quizás ustedes a veces no podemos recordar un gran pasaje, pero sí podemos recordar una historia. Eso es lo que hacía Jesús, por eso Jesús era un gran contador de historia. Hacía un relato largo para enseñar una sola cosa. Hizo todo el relato del hijo pródigo para enseñar ¿qué cosa? Que el amor del Padre siempre está presente, no importa nuestras acciones como hijos. Y así podemos tomar otras parábolas. La parábola del sembrador, ¿quién no la conoce, la parábola del sembrador? Y entonces, con solamente recordarnos la semilla ya podemos pensar y aprender muchas cosas. Ahora tenemos este hecho. Jesús comienza a lavar los pies de los discípulos. Los va a lavar. Y tiene la charla con Pedro. Y entonces, en esa charla que tiene con Pedro, es donde el Señor nos quiere enseñar. Dice la palabra en Isaías, ¿no? Que Él no nos escucha muchas veces. Y se lo decía al pueblo de Israel.
Y podemos tomar como ejemplo que el pueblo de Israel son los cristianos de la antigüedad. Una pequeña semblanza, una pequeña comparación. Es decir, así como, y le escribe allá y dice, y a ustedes allá hay 2 capítulos muy interesantes, después léanlo, no lo vamos a poder tener hoy porque no, que son Isaías capítulo 58 y capítulo 59. Son 2 textos muy preciosos, donde allí dice que el pueblo dice, Señor, oramos y no nos escuchaste, ayunamos y no nos escuchaste, nos sacrificamos y no nos escuchaste. Y entonces, haciendo paralelismo con Santiago, dice, yo no los puedo escuchar porque sus vidas están cargadas de pecados. También hay otro texto, ¿no?, que se encuentra en San Juan, en capítulo 15, que habla más o menos lo mismo. O 9:45. Es decir, que ahora nos remitimos al hecho que Jesús lava. Y entonces cuando le dice a Pedro, en el verso 10, el que está lavado no necesita sino que le lave los pies, mas está todo limpio. Y allí tenemos nuestra salvación. Cuando hemos puesto la fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿qué lo dice? Que el Señor en la cruz del Calvario llevó ¿qué cosa? ¿Algunos? Todos. ¿Y qué significa todo? Los que hicimos, los que estamos haciendo y los que vamos a hacer más adelante. Y entonces, ¿cómo se produce el proceso de salvación? Ponemos la fe en Cristo, ponemos la fe en el crucificado, nos arrepentimos de nuestros pecados y dice la palabra, ponemos la fe en su obra redentora, ponemos la fe en su muerte en la cruz en favor de cada uno de nosotros y el Espíritu Santo viene a morar a mi corazón. Y a partir de ese momento comienzo a sentir en mi vida la vida de Dios. ¿Lo hemos experimentado? Va de vuelta. ¿Lo hemos experimentado? Sí, amén. Todos tenemos testimonios de la obra de Cristo en nosotros. Cuando Él se ha manifestado, que nos ha obrado en nuestra vida y nos ha dado el gozo de la salvación. Bien decía David, no me quites el gozo de la salvación, la alegría de ser un hijo de Dios. Pero luego de ese momento, comienza ahora la vida, el transitar como cristianos. Como los apóstoles, que transitaron 3 años al lado de Jesús. Y entonces allí, este relato cobra vida. Y entonces allí, el lavamiento se entiende. Jesús le dice a Pedro, no te tengo que lavar porque vos ya estás limpio. Porque hay un texto atrás que dice, 15:5, dice que por la palabra que yo he hablado, estáis limpios. Pero vamos a leer lo que es interesante. 15:3, Juan 15:3 dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. En el sentido de que los apóstoles estaban limpios porque habían puesto su fe en Él. Aunque faltaba el hecho de la cruz, pero luego la cruz iba a ser el elemento redentor en la vida de ellos. Lo mismo que nosotros. Cristo en la cruz del Calvario pagó todas nuestras cargas y nuestras culpas. No hagamos caso al engaño diabólico que algo falta. Los seres humanos
Siempre han puesto cosas, no dicen, no, pero no puede ser tan fácil la salvación. Entonces tenemos que hacer buenas obras para salvarnos. No hacen falta. Porque como dice el apóstol Pablo, nosotros estamos, ¿qué cosa? Muertos en los delitos y pecados. Y un muerto, perdónenme, no puede hacer absolutamente nada. Está muerto. De allí que necesitamos la obra de Cristo para que genere en nosotros nueva vida, vida de Dios. Ahora, ¿qué pasa con el polvo del camino? ¿Qué pasa antes de la mesa del Señor? Son dos hechos. Esto lo hizo Jesús antes de que participasen del pan y del vino. Y nosotros cuando participamos del pan y del vino, tenemos que tener un momento previo con nuestro Señor. Es un momento en el cual estamos en comunión profunda con Él, en comunión profunda por la obra bendita del Espíritu. Y allí cobra vida, y es importante, la cena del Señor, porque nos lleva a un encuentro con Él. Muchas veces, y en las iglesias caemos en el ritualismo, ¿no? En la liturgia. Entonces comemos el pancito y tomamos el vino y pensamos en cualquier cosa. En la hora que se hizo tarde, en que el pastor dijo tal cosa, o el ventilador que hace ruido, o la mosca que anda dando vuelta, y así, y nos distraemos. Cuando estamos en un momento sagrado de profunda comunión con Él. Pero tomemos ahora lo diario. El polvo del camino, ¿qué significa? Cuando pensemos un hombre, una mujer en sandalias, caminando con una calle de tierra, el sol fuerte, comenzamos a transpirar, ¿y qué pasa? Cuando yo era chico había unas famosas zapatillas de plástico que eran indestructibles, que se llamaban Equipi, ¿no? Uno lo usaba 5 años y estaban intactas las desgraciadas, no se gastaban nunca. Pero ¿qué pasa? Como eran todas de plástico y no era un plástico tan evolucionado como los modernos, tenía unas tiritas, ¿no? Era así agujereada. Entonces vos te sacabas la sandalia y tenías marcada. Todas las tiritas eran blancas y lo demás era todo. Allá las hermanas mayores me dicen así con la cabeza, ¿se acuerdan, no? De esa época. Bueno, ¿qué pasaba? Se nos pegaba toda la tierra. Entonces apenas llegábamos a casa, la pata en el agua había que meter. Ahora espiritualmente, quizás la sandalia del camino, que usaban esa sandalia dura, pedazo de suela, los caminos polvorientos se les pegan las cosas. Y eso tiene un simbolismo espiritual que nuestro andar diario por la vida. ¿Cuántas cosas nos pegan de este mundo? Una mala mirada. Ahora en el teléfono vieron todos los chicos. Ayer vinieron mis nietos, ni me saludaron. Me tuvieron hola abuelo y tiqui. No, bueno, vamos a comer. Deja el teléfono. Termino de comer. Tiqui. ¿Qué miramos? Me da pánico por lo que miran. Porque aún esos famosos jueguitos de video generan violencia en su interior. O quizás piensan que un golpe no hace nada. ¿Vieron que en televisión se dan cada trompada, se pegan cada palazo y siguen? Y si uno le pega un palazo de eso a una persona, ¿no pasó eso terrible allá en el año pasado, en esta época, que mataron a ese chico a patadas? Es decir, ¿cuántas cosas se nos pegan de esta vida? A veces me peleo con mi esposa, o me peleo con mi esposo, ¿no?
La típica, ¿no? Llegamos al trabajo, todos cansados, nos sentamos, prendemos la tele, empezamos a mirar el noticiero. Parece que el noticiero, si no lo miramos, nuestra vida no pasa. Y está nuestro esposo y dice, ¿no me podés arreglar la plancha? Y después le decimos, ¿no me podés? Y claro, no, déjame descansar un poquito. Cuando la esposa estuvo trabajando todo el día, desde que se levantó hasta que se acostó, lavando, planchando, haciendo la comida, mandando a los chicos a la escuela, trayéndolo, renegando, haciendo los deberes. Pero nosotros queremos descansar. Y a veces se generan algunas discusiones. Y nos acostamos malhumorados. Y nos acostamos con malos pensamientos. Y ya Satanás empieza a susurrar, ¿no? Ahí no te llevas bien. Bueno, divorciémonos. O a veces las malas conversaciones que tenemos en nuestro trabajo, en la escuela, los malos pensamientos. ¿Cuántas cosas se nos pegan que no son el propósito de Dios en nosotros? Nuestra forma de hablar. ¿Vieron que ahora estamos cambiando la forma? Como en la televisión insultan todo el día, ahora a veces los cristianos comenzamos a insultar también. ¿No es así? Y nos parece lo más normal. Cuando hace montones de años atrás no era lo normal. El cristiano se tenía que destacar, ¿por qué? Por su forma de qué. Su vocabulario. Me acuerdo, hablando de eso, cuando yo era joven, estaba trabajando en la carpintería y me pega un mazazo en el dedo y el dedo me quedó. Entonces el que estaba atrás mío me dice, no me dijo en ese momento, ¿no? Yo me golpeé, me tapé y no dije nada y seguí trabajando. Y entonces me dice, como a los 2 meses, yo esperaba a ver qué insultos ibas a decir después del martillazo, me decía. Claro, ¿por qué? Porque la gente que le pasa eso obra de esa manera. Y entonces ahora, ¿qué cosas se me pegan a mí? Cosas de mi carácter. ¿Qué herida tengo que no ha sido sanada? Porque a veces en nuestro interior hay tristezas, hay angustias, porque tenemos esas heridas que nunca sanan. O porque a veces no tengo un espíritu para perdonar. Y entonces ese hecho de rencor lo tengo en mi interior y me hace mal. Cuando nosotros perdonamos, los primeros sanados somos nosotros. Y entonces, todos esos hechos generan una división por la cual Cristo no me puede escuchar. De allí que Él necesita lavarnos todos los días nuestros pies. Entonces pensé en eso. Qué interesante sería poner en nuestra casa algún símbolo, ¿no? Yo me imaginaba, llego a mi casa y lo veo a Jesús con la palangana. A ver, Ignacio, ¿cuántas te mandaste hoy? Y allí comienzo a ver. Y entonces viene lo mismo que escribe este siervo de Dios, Juan, cuando dice allá en 1 de Juan capítulo 1, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos limpie y nos lave de toda maldad. Quiere decir, si bien ya Cristo me perdonó todos mis pecados, Él quiere cada día ahora que yo me santifique. Claro, decimos la palabra santificar, pensamos que es... No. Santificarse significa que yo confiese mis cosas para que Cristo pueda limpiarme y yo pueda ahora estar en comunión con Él y pueda elevar una oración. Y esa oración sea escuchada. Claro, nosotros nos acostumbramos a orar. Entonces, la primera frase que tenemos en todas las oraciones son los pedidos, ¿no es así? Tenemos una lista así de pedidos, como 2 hojas. Y no sé si pedimos perdón. Y te pedimos perdón por nuestros pecados. Claro, decimos la palabra así, tan general, que ni nosotros sabemos de qué pecado el Señor me tiene que perdonar, porque ni yo lo sé de cuál me tiene que perdonar.
Por eso es el polvo que se nos pega, ese polvo tendría que tener nombre y apellido. Se me pegó una tierra, se me pegó un poquito de pintura, un poquito de polvo de ladrillo, y así dándole distintos nombres. Cuando tendría que ser, Señor, te pido perdón por mis mentiras. Te pido perdón porque respondí mal. Te pido perdón porque juzgué mal. Te pido perdón porque critiqué en forma indebida. Te pido perdón porque me levanté y no oré. Te pido perdón porque me fui corriendo de mi casa y no me acordé de ti. Y así. Y eso es lo que se nos pega. ¿Qué pasa? Cuando utilizamos el método de la palangana, diario, si cada día lo vamos haciendo, cada día el Señor va limpiando y cada vez la tierrita es más fácil, ¿no es así? ¿No es más fácil? Si nos lavamos todos los días está menos firme, pero si pasan 2 o 3 semanas, un mes, ya está media pegadita profundamente. Y si pasaron 20 años y no pude perdonar, eso generó en mi vida una llaga profunda. O tuve un problema y a veces, ¿no? Que pasan, cosas que pasan en la juventud y a veces nosotros han pasado los años y no nos podemos olvidar. Tenemos lo que yo digo, el relato de la bolsa de papa, ¿no? Siempre lo digo, ¿se acuerdan? ¿No? El relato de la bolsa de papa, ¿no se acuerdan? No, yo los voy a contar de vuelta, a ver si yo, mire, el día en que lo escuché, ese día no me lo pude olvidar nunca más. Relata que había un hombre que salía de un pueblo, iba caminando por el camino, ya lo conocen, quizás, muchos sí, iba caminando con una bolsa de papa encima. Y entonces, como iba para el pueblo, pasa un hombre en un carro y dice, suba que lo llevo. Bueno, el otro subió y seguía con la bolsa de papa en el hombro. Y entonces dice, pero baje la bolsa. No, suficiente con que usted me lleve hasta el pueblo, más no le puedo pedir. ¿Qué nos está enseñando? El Señor que nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y nosotros que decimos, Señor, te damos gracias por nuestra salvación, por la vida eterna que me diste. Pero ahora déjame cargar mis sufrimientos. Dejarme cargar mis culpas. Deja que yo cargue con mis angustias. Cristo quiere que nosotros llevemos todos a Él. Cuando aprendamos eso, nuestra vida cambia, porque comenzamos a vivir la alegría del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dijo, estás siempre gozoso. No porque te vaya bien, sino porque aprendiste a descansar en Él. Porque aprendiste cada día a que Él te lave. Y entonces vas a orar. Y tu oración va a comenzar, Señor, perdóname. Porque vos sabés, y le pongo nombre y apellido, y aunque confiesen 2 pecados, alcanza. Porque cuando confeses ese pecado 3 o 4 días o una semana o un mes, te vas a dar cuenta lo reiterativo que es y el cambio que tenés que generar. Y ¿saben qué pasa? El Espíritu comienza a obrar. Y se van a dar cuenta que un día lo han confesado tantas veces y clamado al Señor para que le quite esas cosas y un día no la tienen más. Y un día pasa. Y un día viene la fuerza y el poder del Espíritu en tu corazón para transformarte. Cristo te quiere quitar el polvo del camino en tu vida. Todos los días. Vos ya estás limpio, vos ya tenés la salvación, ya tenés la vida eterna. Deja ahora que Él te transforme momento a momento. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este relato. Que tú, Señor, has dejado tu palabra para que no solamente recordemos una historia. Señor,
nos damos cuenta de que tú nos has amado hasta el fin. Señor, nos damos cuenta de tu obra bendita en la cruz. Pero también, Señor, nos damos cuenta que cuántas cosas se nos pegan de este mundo, que queremos dejar. Y a veces no podemos. ¿Cuántas veces, Señor, no perdonamos? Te pido perdón por ello. Te pido perdón, Padre, porque miro lo que no debo. Te pido perdón, Padre, porque digo mentiras. Te pido perdón, Señor, porque me olvido de ti. Te pido perdón, Señor, porque no oro lo suficiente. Oh Padre amado, confieso mis pecados delante de ti, porque sé que tú me perdonas. Y Señor, ahora, estando a cuentas contigo, quiero clamar para que tú visites mi corazón, para que tú me des la alegría que viene de lo alto, para que tú me des la paz que mi alma necesita, para que tú, Señor, me des la fuerza para confiar en medio de las adversidades de la vida. Oh Señor, gracias por lavarme cada día mis pies. Ayúdame ahora a que esto pueda ser una constante en mi vida. Que cada día te confiese, para que cada día tú te vivifiques en mí, para que cada día la voz del Espíritu, el poder y la gracia del Espíritu se manifiesten en mi vida. En tus manos, Padre, nos encomendamos. Por el amor de Cristo en la cruz lo rogamos. Amén, Señor. Y nos vamos con la estrofa. Yo quiero que gobiernes mi vida. ¿Se la acuerdan? A ver, cántenla, a ver. Yo no ayudo, sin nada, ¿eh? Llévatela en tu corazón, en tu mente. Te doy el sacrificio a ti. Dios te bendiga, Mara. Estuvo pidiendo oración por su corazón, por su vida. Que Dios haga milagro en vos. Y a cada uno que esté allí en su hogar, llévate esta canción, llévate esta palabra que el Señor ha puesto en este día y que nos acompañe cada uno. Ofrecete al Señor y que el Señor limpie eso que está estorbando y está molestando tu espíritu. Bien, sabemos que somos parte del cuerpo de Cristo y Él nos anima a dar el fruto de lo que Él realmente nos da, nuestras fuerzas para trabajar, el estudio que tenemos, todo lo que tenemos y somos es de Él. Solamente Él quiere ver nuestra entrega en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, nada más ni nada menos para que su reino sea extendido. Así que no te olvides de esto cuando te retirás, pone tu ofrenda, tu diezmo, allí está la urnita para que puedas hacerlo. Que el Señor te bendiga y que Él gobierne nuestras vidas cada uno de los días. Dios te bendiga, pueden ir retirándose tranquilos, despacito, no hagamos grupitos por todo el tema del protocolo. Dios los bendiga. No se olviden que están a la venta los libros de los grupos.